Hola, buenas tardes. Mi nombre es Violeta Michel. Esta es la materia de farmacología en la carrera de nutrición. Estamos en modalidad ejecutiva. Estamos en el cuarto cuatrimestre y en el grupo A. El día de hoy voy a hablar sobre lo que es la toxicología. Voy a hablar cómo funciona y algunos de sus derivados. Principalmente vamos a platicar un poquito sobre lo que significa en sí la palabra y lo que significa dentro de nuestro cuerpo. Principalmente tenemos que definirla como la capacidad intrínseca que posee un agente químico de producir efectos adversos sobre un órgano. Eso sobre los seres vivos. Muy bien. La farmacología se interrelaciona con la toxicología cuando la respuesta fisiológica a un fármaco es un efecto adverso o secundario. Una toxina es cualquier sustancia, incluido fármaco, que tenga la capacidad para lesionar a un organismo viviente. El término intoxicación por lo general implica que los efectos fisiológicos dañinos se deben a la exposición a productos farmacéuticos, fármacos ilícitos o sustancias químicas. Muy bien, la toxicología se ha subdividido en varias ramas de acuerdo al área, tipo de pacientes o tipo de tóxicos que estudian. Por ejemplo, la toxicología ocupacional. ¿A qué se refiere esto? Bueno, como podemos detectar en la imagen, nos hace pensar que es como sobre los trabajos. Y bueno, respecto a la investigación, la toxicología ocupacional trata de las sustancias químicas presentes en el sitio de trabajo. Entre las áreas más importantes de dicha especialidad están identificar los posibles agentes dañinos, detectar las enfermedades agudas y crónicas que causan, también definir las circunstancias en las que se pueden usar de forma inocua y evitar la absorción de cantidades nocivas de estas sustancias. También define y se ocupa de programas para vigilar a los trabajadores expuestos y al entorno que laboran. Se ha elaborado límites de regularización y lineamiento para definir las concentraciones ambientales seguras del aire respecto a muchas sustancias presentes en el sitio de trabajo. También establece límites de exposición a corto y largo plazo de los trabajadores conforme a sus estudios. Estos tienen validez legal en algunos países. También está lo que es del lado derecho, la toxicología ambiental. Y bueno, ¿qué significa esto? Significa que la toxicología ambiental se ocupa de las posibles repercusiones nocivas de las sustancias químicas en los organismos vivos, presentes en las formas de contaminantes ambientales. El término ambiente comprende todo el entorno que rodea a cada organismo individual y en particular el aire, la tierra y el agua. Por otro lado, también tenemos la ecotoxicología. La ecotoxicología se ocupa de estudiar los efectos tóxicos de sustancias químicas y agentes físicos en poblaciones y comunidades de organismos vivos dentro de ecosistemas definidos. Comprende la vía de transferencia de dichos agentes y sus intenciones con el entorno. A diferencia de la toxicología tradicional, la ecotoxicología versa sobre las consecuencias nocivas que tienen en poblaciones de organismos o ecosistemas. Y por último tenemos la toxicología alimentaria. Significa que se ocupa de estudiar los efectos tóxicos de las sustancias químicas presentes o añadidas en los alimentos e ingeridas en ellos. Puede ser ingrediente de componentes de alimentos, aditivos o contaminantes. Y bueno, la captación y la disposición. Como sabemos, todos los fármacos pasan por un proceso de distribución, de absorción y de eliminación dentro del cuerpo. Muy bien, pues los tóxicos también los generan. También producimos estos efectos desde el cuerpo hacia las sustancias y las tratamos básicamente igual. Vamos a empezar por la difusión. Para entrar en el organismo y llegar al lugar en el que producen el daño, las sustancias extrañas han de atravesar varias barreras, entre ellas las células y las membranas. También está la distribución de una sustancia dentro del organismo. Es un proceso dinámico que depende de las velocidades de absorción y eliminación, así como del flujo sanguíneo en los diferentes tejidos y las afinidades en estos por la sustancia.
Por otro lado, la absorción es el paso de una sustancia del medio ambiente al organismo. Después sigue la eliminación, que es la desaparición de una sustancia del cuerpo. Puede consistir en una excreción al exterior del organismo o en su transformación en otras sustancias que no son captadas por un determinado método de medición. Y por último, la excreción, que es la salida del organismo de una sustancia y de su producto de biotransformación. Y bueno, también quería platicar un poquito sobre lo que es la influencia de la edad, porque en comparación con los adultos, los niños de corta edad suelen ser susceptibles a la toxicidad química porque sus volúmenes de inhalación y su velocidad de absorción gastrointestinal son relativamente mayores debido a la mayor permeabilidad del epitelio intestinal y también porque sus sistemas enzimáticos detoxificantes están inmaduros y la velocidad de excreción de sustancia química tóxica es relevadamente menor. Por otro lado, la influencia de los hábitos alimentarios tienen una importante influencia en la susceptibilidad a la toxicidad química, sobre todo porque una nutrición adecuada es esencial para que el sistema de defensa química del cuerpo funcione correctamente y contribuya a mantener el buen estado de la salud. Y por último, o bueno, antepenúltimo, tenemos la toxicología genética. Significa que por definición es el estudio de la forma en que agentes químicos o físicos afectan el complejo proceso de la herencia. Las sustancias químicas genotóxicas son compuestos capaces de modificar el material hereditario de las células vivas. La probabilidad de que una determinada sustancia cause un daño genético depende inevitablemente de diversas variables, como el nivel de exposición del organismo a la sustancia, la distribución y retención de esta una vez que se ha penetrado en el cuerpo, la eficiencia de los estudios de los sistemas de activación metabólica y o detoxificación de los tejidos diana y la reactividad de la sustancia de sus metabolismos con macromoléculas críticas de las células. Y ahora sí, por último, tenemos la inmunotoxicología. Las funciones del sistema inmunitario son proteger al cuerpo de agentes infecciosos invasores y realizar una labor de vigilancia inmunitaria frente a la aparición de células tumorales. El sistema inmunitario consta de una primera línea de defensa que no es más específica y que puede iniciar directamente reacciones de factores en una parte específica adquirida en la que los linfocitos y anticuerpos poseen la capacidad específica de reconocer el antígeno y reaccionar a él. Muy bien. Entonces, como conclusión, tenemos que el cuerpo siempre va a tener una defensa, siempre va a estar preparado para todas estas sustancias tóxicas que puedan ingerir nuestro cuerpo. También sabemos que todas las sustancias tienen una capacidad de ser saludables y una capacidad de ser tóxicas y todo depende de la cantidad de la sustancia que se ingiere. Por otro lado, podemos también saber que no muchas de las sustancias tóxicas que ingerimos son curables o reversibles. Y bueno, solo me queda decir gracias por la atención y los estaré viendo muy pronto. Hasta luego.